Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Molina Martínez, estudiante de Derecho de la Universidad Industrial de Santander. En este video haré una explicación de la responsabilidad civil extracontractual. Para iniciar, el artículo 2341 de nuestro Código Civil nos dice que el que ha cometido delito o culpa y ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por el delito o daño cometido. Para iniciar con mi explicación de la responsabilidad civil extracontractual, voy a definir que existe responsabilidad por culpa probada y por culpa presunta. Entonces, en la culpa probada hay un daño, un nexo y una culpa, y en la culpa presunta hay un nexo y un daño, porque la culpa ya se presume. Así que me voy a regir por el hecho de las cosas animadas. El artículo 2353 del Código Civil colombiano establece un principio de responsabilidad para el dueño de un animal doméstico por los daños que éste cause. La norma indica claramente que esta responsabilidad persiste incluso si el animal se ha soltado o extraviado. Esto significa que el dueño no puede eximirse de responsabilidad simplemente argumentando que el animal escapó de su control. La ley presume que, en la mayoría de los casos, la soltura o el extravío de un animal doméstico es atribuible a una falta de diligencia por parte del dueño o de la persona encargada de su cuidado. Sin embargo, la misma norma contempla una excepción a esta regla general. El dueño o el dependiente encargado del animal no serán responsables si demuestran que la soltura, el extravío o el daño causado por el animal no se debió a su culpa. Esto implica que si el evento ocurrió por una causa ajena e imprevisible, como un acto de un tercero que abrió una puerta o una situación de fuerza mayor que impidió el control del animal, la responsabilidad del dueño podría quedar exonerada. La carga de la prueba para demostrar esta falta de culpa recae sobre el dueño o el encargado del animal. Además, el artículo extiende esta responsabilidad a cualquier persona que se sirva de un animal ajeno. Por ejemplo, si alguien pide prestado el perro de un vecino y este causa un daño, la persona que lo tenía bajo su cuidado en ese momento será responsable ante el perjudicado. No obstante, esta persona que se sirvió del animal ajeno tiene derecho a demandar al dueño original si el daño ocurrió debido a una característica o defecto del animal que el dueño debía reconocer o prever con un cuidado razonable y no informó a quien se sirvió de él. Este último punto busca proteger a quien utiliza un animal ajeno de las consecuencias de vicios ocultos del animal que deberían haber sido comunicados por su propietario. Y les daré un ejemplo de la siguiente sentencia para darme a entender mucho mejor. Entonces, en el ejemplo, analizamos cómo se presenta una demanda en el Juzgado Segundo Civil del Yopal por parte de Luis Torres hacia los demandados Andrés Becerra y Jorge Becerra. Esta causada por el accidente de tránsito cometida por un semoviente en el cual una persona fallece. Entonces, lo que se busca es que se declare la responsabilidad civil extracontractual por la muerte del señor Jefferson Torres el día 25 de octubre del año 2019 en la vía que se dirige de Monterrey a Yopal. Reiterando los hechos, el joven Jefferson Torres, que falleció en un accidente de tránsito el día 25 de octubre del año 2019 a causa de un semoviente el cual se encontraba sin control alguno. El semoviente también falleció. Entonces, los demandantes argumentaban que la responsabilidad civil era de los demandados por la falta de cuidado y vigilancia del semoviente, haciéndolos responsables extracontractualmente. Argumentaban que el daño fue causado por un semoviente que se encontraba en la vía por falta de control de sus dueños o poseedores. Entonces, como los demandados se opusieron a las pretensiones y opusieron varias excepciones.
En la primera, argumentaron que había falta de legitimación por pasiva, que es cuando ellos mencionan que no tenían la propiedad del semoviente. Argumentaron que el conductor de la motocicleta se encontraba en estado de embriaguez y también sin licencia al momento de ocurrir el siniestro. Como el juzgado determina que no se puede llevar a cabo las pretensiones de la demanda a falta del elemento nexo, argumentando que las personas demandadas no tenían el control y vigilancia del semoviente y tampoco eran propietarias, y es entonces como no se puede llevar a cabo la imputación. Ok, para continuar con este trabajo, con esta explicación, voy a referirme hacia la sentencia T-158 del año 2018, que nos dice que la responsabilidad civil se genera a partir de la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Pero en este video solo nos vamos a enfocar en la responsabilidad civil extracontractual, es decir que la responsabilidad civil extracontractual se produce al momento en que hay un daño sin que exista una relación contractual entre el causante y la víctima. O si existe un contrato, el daño que exista debe ser totalmente ajeno a su objeto. Así que este régimen funciona bajo el presupuesto de que quien haya sido víctima de una conducta de otra persona sin justificación, esta está en su derecho de ser indemnizada o que el objeto que ha sido dañado sea reparado. Entonces, en virtud del principio de igualdad, este protege el equilibrio que debe haber entre el causante y quien recibió el daño, o sea, la víctima. Es decir, que el causante deberá devolverle el objeto dañado a la persona a quien sufrió el daño, y en caso de que no pueda devolverle el objeto dañado, este deberá indemnizarla para restablecer la situación original. Así que hay algunas veces en que no todos los bienes pueden ser indemnizados, ya que el derecho tiene algunos bienes jurídicamente tutelados, y son estos los que principalmente el causante deberá indemnizar. Hay una diferencia entre la responsabilidad civil extracontractual por culpa probada, que tiene un daño, un nexo y una culpa. Aquí, los demandantes deberán comprobar mediante pruebas si a quien se le está imputando la responsabilidad o la demanda es verdaderamente el culpable. Un ejemplo de ello sería la responsabilidad médica civil. Y en la responsabilidad civil extracontractual, por culpa presunta, que como ya lo hemos mencionado, sea por un hecho ajeno, hecho de las cosas animadas, hecho de las cosas inanimadas o actividades peligrosas, la culpa ya se presume por quien ha cometido el daño. En Colombia, para que se configure la responsabilidad civil extracontractual, deben haber los siguientes elementos. Una conducta antijurídica, que es una acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico. También un daño, que es el perjuicio cierto, determinado y susceptible de valoración económica, que afecta bienes o intereses legítimos de la víctima. Además, hay una clasificación de los daños. El daño patrimonial o material puede ser subdividido en daño emergente y lucro cesante. A continuación, un fragmento de video detallando las diferencias entre los dos tipos de daño. Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre la diferencia entre el daño emergente y el lucro cesante.
Para hablar de estas dos figuras jurídicas en concreto es importante señalar que estas dos figuras nacen al ordenamiento jurídico desde el momento de la suscripción del negocio del acto jurídico, en donde previamente por las partes se ha establecido una serie de obligaciones y derechos taxativamente dentro del clausulado. Asimismo, este daño emergente, este lucro cesante, surge a título de indemnización cuando se ha ocasionado alguno de los daños, que va encaminado también o de la mano con el incumplimiento de algún tipo de la obligación. Este daño emergente es conocido entonces como el valor de lo que se ha dañado, del objeto que ha sufrido ese daño y que con ocasión a ello se tiene que reparar, en caso de que exista ese tipo de reparación o en efecto haya una destrucción total. Y ya el lucro cesante, hablamos de lo que ha dejado de percibir, de la ganancia que ha dejado de percibir la persona que se ha visto afectada dentro de la relación contractual. Es importante señalar que este tipo de indemnización va encaminada dentro del lucro cesante causado y del daño emergente ocasionado. Entonces, para probarlo tenemos que establecer previamente lo que nos trae la normatividad y en efecto pues, verificar si esto ha sido con ocasión a una incidencia o a un descuido por parte de la persona que ha hecho dicho daño. El daño extrapatrimonial o moral puede incluir daño moral, daño al honor y daño a la salud. Es importante tener en cuenta que la clasificación del daño puede variar según el contexto legal y las características específicas de cada caso. Daño moral. Afecta la esfera personal, causando sufrimiento, dolor o afectación emocional. Y por último, daño a la salud. Implica una lesión o alteración en la integridad física de una persona. El tercer y siguiente elemento constitutivo de la responsabilidad civil extracontractual es el nexo causal. En términos legales, es la relación de causa y efecto entre una acción o omisión y un daño o resultado. Es decir, es la conexión que demuestra que una acción fue la causa de un resultado específico. Este concepto es fundamental en la responsabilidad civil, ya que sin nexo causal, no se puede imputar a una persona la responsabilidad por los daños causados. El nexo causal se caracteriza por relación necesaria y eficiente. La acción debe ser una causa directa y necesaria para el daño. No se reduce a la causalidad natural. A veces, la causalidad natural no es suficiente para establecer la responsabilidad, ya que puede haber otros factores involucrados. Se aplica a la responsabilidad civil y penal. En ambos casos, se busca determinar si la acción de una persona causó un daño o resultado, lo que puede generar responsabilidad legal. Puede ser interrumpido. El nexo causal puede ser interrumpido por causas ajenas a la conducta del agente causante, como eventos fortuitos o de fuerza mayor. Como último elemento constitutivo de la responsabilidad civil extracontractual en Colombia tenemos el factor de imputación o de atribución. En el ámbito jurídico, el factor de imputación se refiere a la forma en que se atribuye la responsabilidad por un daño o hecho a una persona o entidad. Tradicionalmente, se considera que la responsabilidad se basa en tres elementos: el hecho, el daño y el nexo causal, pero es necesario además que la conducta sea imputable. La imputación implica que la persona o entidad que ha causado el daño pueda ser responsable por ello, y esto se determina a través de diferentes criterios. El factor de imputación se puede clasificar en imputación subjetiva. Requiere analizar la intención o culpa del agente que causó el daño, dolo o culpa. Imputación objetiva. No se requiere investigar la intención del agente, sino que la responsabilidad se basa en el hecho de que se creó un riesgo y ese riesgo se materializó en el daño. Vamos a hablar de la carga de la prueba. En los procesos de responsabilidad civil extracontractual, la carga de la prueba recae en la parte demandante, quien debe acreditar la existencia del daño, la conducta antijurídica del demandado, el nexo causal entre ambos. La jurisprudencia ha sido clara en que la falta de prueba en alguno de estos elementos puede llevar al fracaso de la acción. Entonces, la responsabilidad civil extracontractual es un mecanismo esencial para la reparación de daños causados sin mediar contrato. Su configuración requiere la concurrencia de elementos específicos que deben ser probados por quien alega el daño. La jurisprudencia colombiana ha establecido criterios claros para su aplicación, enfatizando en la necesidad de una adecuada fundamentación y prueba. Le agradezco todos los días a Dios por darme esta buena oportunidad, por los que me han apoyado, gracias a mi mamá, a mi papá,
a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio, a todo el mundo que me apoyó. Es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender aquí.